Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 2:13, pero mostramos mucho más nuestro amor al regalarle grandes cosas, Talia, mamá. No, yo no dije nada. Bien, 1 Corintios capítulo 2. Y ayer era interesante, uno mira, ¿no? Y ayer estaba en el supermercado y no sé si es un beneficio, soy muy observador, a veces bueno, a veces malo. Pero veía un muchacho que estaba tratando de comprar un regalo, se ve para la mamá, pero revolvía todo y no tenía ni idea de lo que iba a regalar, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué podemos regalarle, ¿no? Pero bien, vamos a seguir adelante en el estudio de la Palabra de Dios y estábamos mirando la naturaleza de la Biblia y, bueno, pasamos por diferentes aspectos y hoy queremos terminar o tratar de terminar este tema. Y, bueno, y el punto de hoy es tenemos que ir para atrás. Esto lo habíamos visto, perdónenme que... Bueno, yo tengo mal o pasé mal los apuntes, pero... Es el punto E, Marcos, ¿sabes? Bien, pero vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. 1 Corintios 2, 13. ¿Sí? Ahí va. Bueno, la inspiración se extiende a las mismas palabras de la Escritura. Y dice allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu. Enseñadas por el Espíritu. Vamos a orar. Dios, gracias porque podemos estar juntos en esta mañana. Gracias por cada mamá que hoy está con nosotros. Tu bendición sea sobre ellas en este día y gracias por, Padre, tenerlas entre nosotros. Que podamos también aquí honrarlas y, Señor, a cada una de ellas. Y, Padre, que oramos por aquellas mamás que tenemos, que tal vez no te conocen aún, que tú obres en ellas para que Cristo pueda hacer una obra en sus corazones. Bendícelas, Padre, a cada una, bendice este tiempo con tu palabra en esta mañana y podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y bien, aquí Pablo nos recuerda, bueno, toda la enseñanza ha sido dada por el Espíritu Santo. Bueno, este pasaje nos muestra claramente un aspecto más de la naturaleza de la palabra de Dios. Bueno, cada palabra que encontramos en la Biblia fue inspirada, guiada por el Espíritu. Dice allí en el libro de Deuteronomios, otro pasaje allí, dice 18:18, dice, un profeta como tú levantará de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Allí no dice Dios, pondré mis pensamientos en su cabeza, y eso es interesante, para que Él transcriba su pensamiento a la Escritura. Sino que claramente Dios dice, pondré mi palabra. Dios directamente sí usó al hombre como instrumento, pero hizo que Él pusiera su palabra en lo que hoy tenemos por Escritura o la palabra de Dios. Miren allí, Mateo, capítulo 4, versículo 4. ¿Viste? Lo tenemos acá, Vivi. Dice allí, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. El Señor Jesucristo lo estaba nuevamente recordando. Bien, Jesús citó
las palabras de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Trayendo allí, bueno, y aún cuando estudiaba y miraba, bueno, el Señor obviamente es Dios y obviamente conoce la palabra de Dios, pero lo importante aquí es que el Señor muestra que aquello que fue dado en Deuteronomio siglos antes, cientos de años antes, es la misma palabra que Él está diciendo y la misma procede del mismo origen. Bueno, no, aquella procedía de Moisés, esta procede de Jesús, el Nuevo Testamento. Aquí se habla en griego, allá se hablaba en arameo, ¿verdad? No. Pasado el tiempo, diferentes hombres, diferentes épocas, aún diferentes idiomas, era la palabra de Dios. Es la palabra inspirada. La Biblia allí nos da la naturaleza de la palabra de Dios. Miraba otro ejemplo también, Jeremías capítulo 1, versículo 9 al 10, dice: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Hace unos años estudiábamos acerca de la vida del profeta Jeremías. Y Jeremías estaba allí en medio de una disyuntiva por aún el peligro que le ocasionaba ser un profeta, porque los reyes en aquel tiempo no les gustaba un profeta y chau, lo sacaba, lo mataba, ¿no? Pero allí Dios le anima, mejor dicho, a Jeremías diciendo: yo, dice versículo 1, he puesto mis palabras, Jeremías, en tu boca. Es mi palabra la que tú vas a decir, y en el poder de mi palabra que tú vas a estar hablando a este pueblo. Bien, y mirando un punto más allí en Juan capítulo 17, versículo 8, dice allí: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Bueno, aún el Señor Jesucristo está diciendo: las palabras que me diste, yo les he dado. Y bien, allí Dios es el autor de la Escritura. Bien, Dios es el que ha dejado su palabra para que tú y yo la tengamos, y ese es un privilegio. Decíamos la semana pasada, bueno, cuando tomamos la palabra de Dios, la Biblia, tenemos la misma palabra de Dios. Ese respiro de Dios, como mirábamos el domingo pasado, para que nosotros podamos saber y conocer a ese Dios. Pero también algo más que debemos tener presente es que, bueno, cuando alguien lee este libro, es Dios que está hablando. Es Dios que está hablando. Y no desestimemos su palabra. Porque más allá del que esté detrás leyendo, lo importante no es el que está detrás, lo importante es lo que está hablando. Y eso me ayudó hace un tiempo. Bueno, había cierta situación acerca de cómo predicaba fulano, cómo predicaba mengano, y bueno, alguien vino a mí y decía: bueno, pero no me gusta cómo predica, porque bueno, pum, pam, todos tenemos preferencias, ¿no? Pero había otro problemita allí, pero bien, el punto era que justamente había estado yo leyendo un devocional de Spurgeon, y él hablaba acerca de esto, ¿no? Que él también había aprendido, de que, bueno, no importaba quién era que se paraba, sino lo que hablaba. Y él contaba que cuando él se convirtió, llegó a un lugar donde el hombre, cuando llegó a esa reunión, dice que un día intempestivo, que había nieve en ese tiempo, y llegó a aquel lugar, dice que el hombre que se paró, lo único que hizo fue leer un versículo. Dice, era un hombre muy tosco, no tenía mucho conocimiento, o sea, estudios, pero ese versículo fue el que obró en el corazón de este hombre, y hizo un gran hombre de Dios. Y él usaba eso también para sí mismo, y también me ayudó a ver eso, ¿no? Cuando alguien va a predicar o a hablar, bueno, no me importa quién esté hablando. O sea, si no predica, es mentira, ¿entiendes, hermano? Pero lo que me importa es qué es lo que él me va a leer de la palabra, y que esa es la palabra de Dios. Y eso me ha ayudado a poder, bueno, enriquecerme, no importa quién, sino lo que él me está hablando, que es la Escritura. Pero bien, otro de los puntos F, dice allí: dos conclusiones siguen en forma natural a todo lo que se ha dicho. Cuando afirmamos que las Santas Escrituras son la misma palabra de Dios, el lenguaje de los hombres. Bueno, en primer lugar, punto 1, podemos tener claro que la absoluta autoridad de la Escritura viene
del hecho de que la Escritura viene de Dios. Y bueno, si viene de Dios, ella tiene la autoridad total. Y se levanta sobre ella la autoridad de nuestro Dios trino. Y podemos definir sencillamente, lo que la Escritura dice es lo que Dios dice. Dios dice. Y eso es algo que tenemos que tener. Cuando habla, usando el día de hoy, cuando Dios dice, honra a tu madre, es lo que Dios dice. No es lo que a Moisés se le ocurrió, no es lo que hoy queremos recordar porque es un tema comercial, de que hay que regalar, sino es lo que Dios dice, honra a tu madre. Dice en Deuteronomios, honra a tu madre como Dios te mandó. Ahora se verá un poquito más. Por lo tanto, lo que la Escritura dice es lo que Dios dice. Y una de las cosas interesantes en esto es también que la Escritura, la Biblia, está por encima de la tradición. Vamos a mirar allí, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 7. Dice allí, versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bueno, allí lo que estaban haciendo es los escribas y fariseos, ¿verdad? Los fariseos sobre todo habían impuesto cosas, tradiciones. Había que lavar los vasos, había que hacer esto, había que hacer aquello. Y eso estaba por encima de lo que Dios decía en su palabra. Y bien, las tradiciones están por debajo de lo que la palabra de Dios dice. La Escritura es la autoridad primaria. Bueno, aún por la llamada ley de la razón humana. Bueno, hay leyes que el hombre ha establecido porque, el razonamiento humano, hay que llevarlo y hay que entender y hay que darle el lugar. Y allí en Isaías Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Bien, la autoridad de la palabra está por encima de las tradiciones y aún de lo que el hombre razona que es lo correcto e incorrecto, porque Dios nos dice que es lo correcto e incorrecto, y eso está por encima de nuestros pensamientos, de nuestro razonamiento. Y es razonable que, si una mujer no va a querer tener un hijo, que aborte, porque ¿para qué lo vamos a hacer sufrir a ese niño? ¿O para qué vamos a poner el peso sobre una madre? El hombre razona y establece leyes de acuerdo a sus razonamientos, pero la palabra de Dios está por encima de esas leyes que el hombre a sí mismo pone. Y eso también es algo que es real y es absoluto. Leía que decía Spurgeon, ¿no? A mencionar nuevamente, decía, que donde la razón se encuentra, descansa en Dios. Llega un punto que la razón tiene que saber que debe descansar en Dios y en lo que Dios dice, en este caso, en su palabra. En segundo lugar, tenemos que tener presente la perfección e infalibilidad de la Escritura. Si salió del aliento de Dios, tiene que reflejar el carácter de Dios. Y Dios es perfecto. Dice Tito 1:2, Él es verdad. Dios no puede mentir. Dios no miente. Por lo tanto, lo que Él dice es verdad absoluta, sin ningún tinte de duda. En segundo lugar, Él puede hacer todas las cosas. Todo lo que Dios dice en su Escritura, en su palabra que va a hacer, Él lo va a realizar. Él lo realiza. Dice allí Jeremías capítulo 32, versículo 17, dice, oh Señor Jehová,
he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Bueno, ese es nuestro Dios. ¿Acaso aquel que hizo todas las cosas, no podrá hacer lo que Él quiere? Allí termina diciendo Jeremías, nada hay que sea difícil para ti. Bien, por lo tanto, podemos saber que su palabra es perfecta, es infalible, ¿sí? Dice allí Juan 17:17. Vamos a buscar este versículo para memorizar para el domingo que viene. Juan 17:17 dice, la suma de tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, la palabra de Dios es verdad. Y allí el Señor le dice, bueno, Dios santifícalos en tu verdad. Bien, dice el Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y aquí el salmista es claro y Dios es claro, decir, bueno, no hay error en la palabra. No hay error. Ella es absolutamente perfecta. Aún podemos ver que la Biblia es una herramienta importante aún para la historia. ¿Cuántos hechos históricos tenemos en la palabra de Dios que se cumplieron y que fueron tal cual la Escritura nos ha dicho? Por lo tanto, bueno, podemos ver allí el lugar de preponderancia que tiene la palabra de Dios. Bien, todo lo que ella dice se ha de cumplir. Dice Mateo 5:18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bueno, una jota, un tilde, ¿no? ¿Cuántos tildes nosotros no le ponemos a las oraciones y a las palabras, no? Muchos de nosotros ni lo usamos, parece que no existiera, ¿no? Pero eso que es tan ignorado, tal vez por nosotros, pero tan importante a la vez, ¿no? Dice que cada cosa se va a cumplir. Hasta lo más pequeño, lo más grande, Dios va a cumplir lo que le ha dicho en su palabra. Y eso es lo que nos muestra la naturaleza de la Biblia. Es Dios hablando a nosotros. Dios enseñando y dejándonos sus perfectos consejos a cada uno de nosotros. Bien, en tercer lugar, queremos ver el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia. Y sin duda que uno de los versículos fundamentales para mirar el propósito es 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Y bien, allí claramente nos muestra cuál es el propósito de la Escritura. Dice versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios es fundamental para hacernos sabios para la salvación. Bien. La palabra tiene el enfoque sobre la persona y obra del Redentor, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bien, dice que la fe viene del oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Por lo tanto, el primer propósito de la Escritura es para que el hombre pueda ser salvo, pueda obtener la salvación.
Dice Romanos capítulo 3, versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Saben? Dios dejó su palabra y su ley para mostrar la necesidad que el hombre tiene del Salvador. Y bien, Cristo es el tema central de las Escrituras. Y Cristo debe ser el tema central de nuestra predicación, aún de nuestro hablar. Porque el único camino de salvación del hombre es Cristo. Y dice allí en Lucas, vamos a leer juntos Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Bueno, el Señor encuentra a aquellos que iban camino de Emaús en Lucas 24. Y allí el Señor Jesucristo, ante la respuesta que ellos dan de su tristeza, de por qué salían allí de Jerusalén, Él le dice en el versículo 25, entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que la Escritura, todas las Escrituras, lo que decía de quién. ¿Quién era él? Jesús. Bien, Vivi. Y cuando habla desde Moisés, está hablando desde el Pentateuco. Y el Señor Jesucristo le está mostrando que desde aquel tiempo hasta allí de lo que se hablaba, ¿de quién era? De Jesús. Él es, bueno, el centro de toda la palabra. Por lo tanto, la Escritura es útil para la salvación. Para la salvación. En segundo lugar, para hacernos aptos. En segundo lugar, para hacernos aptos para el servicio. Ahí va, para el servicio. Allí, versículos 16 y 17 también tenemos esta parte. Bien, dice allí, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Dios dejó la Escritura así para que seamos salvos, pero también para prepararnos, hacernos aptos para poder servirle a Él. El Antiguo Testamento, recuerda Pablo allí, nos sirve como ejemplo para que, bueno, aprendamos de lo que el pueblo hizo, para que no volvamos a caer, para que aprendamos qué es lo que Dios espera de nosotros. Dice allí en Romanos capítulo 15, versículo 4. Allí nos dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bien, hoy no solo debemos pensar, bueno, hoy estamos en la nueva época, nueva dispensación, bueno, el Antiguo Testamento pasó, ya no es importante, solo debemos usar el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice allí? Que toda la Escritura se escribió para nuestra enseñanza. Toda es necesaria, toda es la palabra de Dios y toda es necesaria para perfeccionarnos, para hacernos aptos. Bueno, dice el salmista del versículo que conocemos, ¿verdad? Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es ella la que nos va a enseñar y nos va a guiar. Bien, eso nos lleva al tercer punto, que es, de allí podemos concluir, ¿sí? En primer lugar, acerca de la Escritura, que podemos ver la claridad de la Escritura. ¿Sí? Bueno, claridad de la Escritura. Dios nos ha dejado su palabra. Y si bien podemos ver que hay parte de la Escritura tal vez que aún no entendemos,
Miramos, Dios nos ha dejado lo que tú y yo necesitamos saber para llevar una vida que le agrade. Y a veces corremos el riesgo de comenzar a discutir en cosas sin sentido, o tratar de ver lo que tú y yo no necesitamos y olvidamos lo que tú y yo necesitamos para estos días. ¿Y qué es lo que Dios quiere que vivamos hoy? Y bien, tengamos cuidado de no enredarnos en aquellas cosas que no son importantes, dejando las que sí son importantes. Bien, dice allí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, escudriñemos su palabra. Aprendamos cada día de ella. Por lo tanto, el segundo punto es, o segunda conclusión bajo este punto es la suficiencia de la Escritura. Y bien, ¿creemos realmente que la Escritura es suficiente para nosotros? Y esto es importante, a veces decimos que sí, pero acudimos a otras medicinas alternativas, otras cosas para que nos ayuden a solucionar problemas que Dios a través de su palabra lo puede hacer. Y la psicología es una de estas áreas en la que el diablo ha introducido al hombre, ¿no? Bueno, tengo un problema y a veces los problemas no son físicos sino son espirituales. Entonces tenemos que ir a un psicólogo para que ese psicólogo nos diagnostique a un psiquiatra y ese psiquiatra nos medique, ¿verdad? Cuando hay situaciones que deben ser resueltas por medio de la Escritura de Dios. La palabra de Dios, perdón. Y ahí nuestra creer en la suficiencia de la palabra de Dios. Ella es suficiente para toda nuestra necesidad. Y tengamos cuidado de no ser engañados por el diablo en esta área. Bien, allí dice en Lucas capítulo 16, versículo 29, allí muestra qué es lo que el hombre necesita para ser salvo. Allí, en aquella oportunidad, bueno, dice versículo 29, dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Allí aquel rico que estaba allí pidiendo un toque de un poquito de agua en su boca. Y este hombre, dándose cuenta de la condición que estaba allí en el infierno, ruega, bueno, envía a alguien de aquí que vaya a mis hermanos y les diga. ¿Y qué les dice Abraham? Bueno, voy a mandar uno de acá, una visión, ¿verdad? Un sueño. Tienen lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es la palabra de Dios. Dios no se revela hoy por sueños, no se revela hoy por cosas fantasmales o como hay libros tristemente en CLC que dice, bueno, 3 minutos en el infierno, ¿verdad? Interesante, ¿no? ¿Dónde está la Biblia? Pero no se revela por esos sueños que estos tuvieron, sino por lo que Dios dice. A los profetas tienen. Y es ahí donde encontramos lo que Dios quiere decirnos y ahí la importancia de la Escritura. Ella es suficiente. Y ya miramos una tercera conclusión de la que pasamos, ¿no? Vemos que Cristo es el centro de la palabra de Dios, de toda la Escritura. Desde Moisés hasta Apocalipsis. Allí en el libro de Apocalipsis dice al final prácticamente del libro, en el Apocalipsis 19, los últimos capítulos, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. Todo lo que habla la Escritura apunta a Cristo y Él es el centro de ellas. Él es el centro de ellas. ¿Queremos ser salvos? Es allí en la palabra de Dios donde tenemos lo que necesitamos. Y bien, las Escrituras son la cuna del Salvador, decía Martín Lutero. Las Escrituras son la cuna del Salvador. Y es allí donde debemos acudir. Y bien, he ahí
el propósito de la palabra de Dios. Y por último, ¿cuál es la actitud que debo tener hacia la palabra de Dios? En primer lugar, gratitud hacia la palabra de Dios. ¿Damos gracias por tener la Biblia? ¿Quién trajo la Biblia hoy? Vos no tenés, está. Por eso no tenés. Bien. Ahora, ¿la estamos usando? ¿La usamos? Somos conscientes de que hay, sí, millones de personas que no tienen Biblia porque no la tienen en su idioma. Sí. Damos gracias por aquellos que hicieron posible que tuviéramos hoy la Biblia en nuestro idioma. Damos gracias porque nadie nos engaña, porque podemos mirar en su palabra directamente lo que él dice. En los tiempos de Lutero no podían, había una Biblia atada a una biblioteca con cadenas y no podían sacarlo de esos lugares, en los monasterios, ¿no? La gente ni siquiera tenía. Hoy tenemos. Demos gracias por tener la palabra. En segundo lugar, otra de las cosas es reverencia. Reverencia. Allí, bueno, dice el profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1 y 2, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Bueno, reverenciamos la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, ¿qué actitud tengo? Repito lo que volví al principio. Estoy escuchando, me distraigo. No miremos a qué habla, sino miremos de qué habla. Y es la palabra de Dios. Y nuestra actitud al recibirla muestra nuestra reverencia. Muestra nuestra reverencia. Y esto es algo que también es importante. Bueno, reverencio la palabra de Dios. A veces veo que, tal vez soy muy extremista, pero a veces mi reverencia marca de cómo trato mi Biblia, ¿no? Si la uso para que el placar no se me caiga y usarlo de pata o la tiro como venga. Bueno, reverencio la palabra de Dios. Bueno, en tercer lugar, ¿qué actitud debo tener? Es atención, que va con la reverencia. Bueno, estoy atento a su palabra. Estoy atento. Mirábamos ayer con los jóvenes que Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y todos decimos: y sí, ¿para qué tengo el oído? Para oír, ¿no? Pero ¿oímos la palabra de Dios? ¿La oímos? Bueno, que pongamos y dispongamos nuestro oído para escuchar. Y en cuarto lugar, bueno, debemos tener confianza. Confianza, porque sabemos que este libro es el aliento de Dios para que tú y yo podamos conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros y que a través de eso, con nuestra vida, le demos la gloria a Dios. Pero hermanos, jóvenes, bueno, amemos, como dice ese corito, amemos a nuestra Biblia y que ella sea nuestro tesoro invalorable para cada uno de nosotros. Que ella rija y guíe, porque ella nos va a guiar por el mejor camino. No solo para esta vida, sino por la eternidad. Vamos a orar. Dios, gracias por estar juntos en esta mañana. Gracias por poder mirar tu palabra. Ayúdanos a que cada uno de nosotros amemos tu palabra. No solo la amemos, sino que aprendamos a obedecerla cada día. Porque ella es todo lo que necesitamos. Ella es suficiente y es poderosa para hacer todo lo que en ella encontramos que tú nos dices. Ayúdanos a cada uno. Gracias por este tiempo, en esta mañana. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.